Shalom, bienvenidos una vez más a nuestra clase, queridos amigos, una vez más a su clase, nuestra clase. Hoy corresponde la clase de Mishnei Torah. Estamos con respecto al Yad Hazaká, el Sefer Hamadá. Estamos estudiando lo que son los preceptos positivos, Azé, y vamos ya prácticamente en la mitzvot ya es 100, que ya pasamos la 100, la 101 y la 102. Ya hemos avanzado 100 mitzvot, Baruch Hashem, y faltan más. Entonces, hoy vamos a estudiar, queridos estudiantes, lo que es la mitzvah 103. ¿Qué nos dice esta mitzvah? Que la casa afectada, no, vamos a hacer antes que todo esto un review, siempre me gusta hacer un review de lo que se vio. Entonces, en lo que respecta a la parturienta, hablamos sobre la nidá anteriormente, sobre la parturienta que entra en nidá, hablamos sobre la metzorá, la persona que es leprosa, si toca ciertos elementos se vuelven impuros. Hablamos también sobre las paredes de las casas, sobre sus artículos, puede caer Zerat, y en este caso sobre sus vestimentas, y que Akadosh Baruj Hu, de alguna otra manera, siempre nos está avisando, cuidado, mira, estás haciendo malas cosas, y nos manda señales de alguna otra manera, y esto era una forma del Zerat que nos estaba diciendo, corrígete, hazte shuvá de lo que estás haciendo, o hablaste la shon hará, o de alguna otra manera, tú no prestaste ciertos artículos que tenías que prestar a tu hermano, y por estas razones es que surgía el zarat. Entonces, en este orden de ideas, ya hablamos con respecto a la vestimenta, que podía haber caído el zarat sobre la vestimenta de la persona que es la afectada, pero no podía caer entre la ropa de los familiares. Entonces hablamos que también tenía que salir esta persona del campamento, ¿sí? Entonces, por esta falta tan grave, hablamos de la Shon Hará, es algo muy serio. Entonces, hoy vamos a estudiar la mitzvah 103. En la mitzvah 103, prácticamente, queridos estudiantes, nos menciona con respecto a este asunto, dice que la casa afectada, y cuando dice la casa afectada, estamos refiriendo a la casa que está afectada de zarat, transmite impureza. Entonces, la casa afectada está transmitida con impureza. Está de esta manera y nos lo menciona en su Mekorot, en la Torah Kedoshá, en lo que es Vaikra, con Levíticos. Disculpas, me cayó aquí algo. Sí. Vaikra, Levítico 14, capítulo 14 o Perec 14, Pasuk 34. Entonces, de esta orden de ideas, la Torah nos trae otra situación para explicarle un poquito más con respecto a la casa del leproso. Según este precepto, se nos ordena concernientes a la impureza de la casa del leproso. Este precepto incluye todas las leyes o lijot sobre la materia en este caso. Que la casa que están contaminadas necesitan ser aisladas. ¿Qué casas tienen que ser aisladas? ¿Qué casas, en este caso, deben ser las paredes demolidas parcialmente o cuáles tienen que ser completamente demolidas? ¿Y cómo se contaminan? ¿Cómo se llegan a contaminar todos de Zarat estas propiedades? ¿Y cómo causan la contaminación dentro de ellas? Bien, vamos a concluir con esta mitzvah. Por lo cual, ¿qué nos dice en esta situación? El sacerdote, recordemos en la anterior clase, la única persona que podía declarar
sí o sí, una persona o una cosa con zarat, decirle esto tiene zarat o lepra, de una forma mal traducida, era el Cohen, nadie más. ¿Podía la persona tener mucho conocimiento, saber del tema, pero no puede declarar? ¿Sí? Y es más, hasta el mismo Kohanim, si a él le caía lepra o zarat, o era en este caso una persona leprosa, un metzorá, él mismo no se podía declarar como metzorá, sino que tenía que venir otro Cohen a poder declararlo como tal. Por ende, por ende, por ende, cuando ya sabemos que el sacerdote declaró una persona con zarat y las casas, entonces este menciona estos artículos están completamente contaminados de zarat. Y después de esto entra el sacerdote y visita y analiza cada cosa de la casa. Va revisando, va viendo cada elemento. Recordemos en la clase anterior, dijimos que venía, y hasta el mismo Midrash lo dice en Midrash Rabbah, que tenía que sacar todas las cosas de la propiedad para saber a dónde era el origen también, ¿sí? Ahora, según nos menciona en este caso, Vayikra 14:36. Ahora, el Rabí Meir solía decir o dijo, ¿cuál de sus bienes queda contaminado? De la persona que está con Sarat, ¿cuál de sus bienes está contaminado? Y hace otro cuestionamiento. ¿No dirías tus artículos de madera o de tela o de metal, estos podrían sumergirse y purificarse y se podrían purificar? Y todavía dice otra cuestionamiento, dice Rabbi Meir. ¿De qué entonces se está preocupando la Torah de este asunto? Porque todos los demás objetos se pueden purificar, se pueden limpiar. Y desde lo que respecta la pureza de los artículos. Pero en este caso, Rabí Meir nos menciona y nos explica de este asunto. Se está especificando la Torah y se está preocupando la Torah por aquellos artículos que son de barro. ¿Por qué? A ver, las chicas, abran micrófonos. ¿Por qué? Hoy solo chicas tenemos aquí en clase. Hoy no, hoy los chicos estuvieron faltando. Vamos, ¿por qué los artículos de barro no se pueden purificar? Porque tienen las porosidades donde se pueden quedar adheridos de algo que no es kosher. Exacto, entonces, esto es lo que pasa. Todo, si vemos el vidrio, no es poroso. Entonces, mientras que todo lo que sea en lo que respecta a un artículo de barro es poroso y por ende puede llegar a impurificarse completamente. ¿Y qué pasa con esto? Las cuales, una vez quedan contaminadas, no pueden purificarse de nuevo a través de inmersión, de tevilá, ¿ya? Sino que quedan solamente la solución de romper esa vasija o esos artículos que sean elaborados de barro. Entonces, y aún así, este recipiente, aún así también los recipientes, y vamos a poner el caso, ok, era una olla o era una especie de sartén hecho de barro, todos estos artículos se tenía que romper, pero nos vamos más allá de este asunto. ¿Cuál es este asunto? De que hasta lo mismo objeto o jarra personal o vaso personal con el que la persona bebía, esta también tenía que destruirse.
Entonces, si la Torá, por lo tanto, se preocupa de las posesiones más básicas del hombre, cuanto más, aun cuando la propiedad que tenga mayor valor e importancia. Y si lo hace por sus propiedades, y si Hashem lo hace en este caso, la Torá menciona en este caso, si lo hace por sus propiedades, cuanto más aún por la vida de sus hijos e hijas. Y si así es este asunto, y si así se hace, así por aquello que le pertenece a los malvados. Entonces, cuanto más nos menciona en este caso, lo haría por las pertenencias del tzadik. Por ende, esto es bien importante, queridos estudiantes, que la persona que le dio tzadat, o la persona que es en este caso, Metzorah, contamina de alguna otra manera el objeto el cual él sujetó o tomó. Y cuando hablamos de lo que es una vasija de barro, debe de ser destruida inmediatamente. No hay solución para esto. Por eso es que Kadosh Baruj Hu instituyó esta mitzvah dentro de la Torah para que nosotros tengamos este conocimiento de que no podemos tener este objeto impuro dentro del hogar. Cuanti más Hashem nos lo dice en este caso Rabbi Meir, cuanti más se preocupa por todos estos asuntos. Imagínate si se preocupa por un rasha que ha hecho tal vez la shonjara, cuanti más por el tzadik. Por eso hay que cuidarnos de no decir la shonjara y todos estos tipos de asuntos. Haj beshalom lo aleinu. Bien, ya que hemos hablado con respecto a este asunto de... ¿Sí? Vamos a tocar la Torah. Y disculpas, chicos, que tengo un desorden. Ahora, ya que estamos tocando el tema, ya tocamos el tema 103, ahora vamos a tocar la mitzvah 104. Con respecto a este asunto, con respecto a este asunto, nos menciona en la mitzvah 104 que son referente con respecto al Zav, el Zav. Y este era aquel hombre que padecía de algún tipo de flujo dentro de su miembro o su órgano sexual, y este lo impurificaba e impurifica a otros artículos en los cuales él se pose o él se encuentre o él toque. Por ende, la Torá nos explica. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en Baikra, Baikra Perek 15, Pasuk 2. Ahora, ¿qué pasa con este asunto? Según este precepto se nos ordena lo concerniente a la impureza del Sab. Este precepto incluye todas las leyes relacionadas a los síntomas del Sab y de manera en que éste pudiera impurificar a otras personas o a otros artículos. Por ejemplo, por este caso, vamos a hablar con respecto a lo que menciona en sí, lo que menciona en este caso en Baikra 15, de Baikra Perek 15, Pasuk del 1 al 12. Vamos a leer qué nos dice en este caso Baikra 15. Todo respecto a la parashá Metzorah. ¿Ok? Ok, 15, del 1 al 12.
Bien, vamos a entender esto un poquito mejor. Hashem le habló a Moshe diciendo, a Moshe y Aarón, diciendo, háblale a los israelitas, todo hombre que tenga una secreción en su órgano, dicha secreción será impura. Se torna impuro a través de una secreción de flujo, tanto si el miembro deja correr la secreción libremente, como si la secreción es espesa y se adhiere al orificio del miembro, esa es, esa, esa es su impureza. Sobre lo que y entonces aquí continúa diciendo la Torah. De modo que una cama, y estamos refiriéndonos a una cama, es donde el lugar donde él puede reposar para dormir, o cualquier objeto donde él se pueda posar para dormir, queda completamente impura. Sobre la que se acueste que tiene secreción de flujo, queda impura. Y cualquier objeto en el que se sientase quedará impuro. Toda persona que toque su cama deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. O sea, aquella persona que tocó esa cama tiene que sumergirse en la migbe, hacer tevilá juntamente sus ropas y hasta el anochecer quedaba puro. Entonces, similarmente, aquel que se siente sobre un objeto en que se haya sentado el hombre que tiene la secreción, deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien toca el cuerpo del hombre que tiene la secreción de flujo, deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Si la saliva de aquel que tiene la secreción entre en contacto con otra persona pura, esta quedará impura, esta deberá sumergirse en agua y deberá también sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier montura en la que monte aquel que tiene esta secreción quedará impura. Cualquiera que toque algo que haya estado bajo de él quedará impuro hasta el anochecer. O sea, estos artículos no se van a meter al agua, no se van a purificar, pero si ya sabíamos que esto lo había tocado esta persona, debemos dejar en este caso hasta el anochecer que se purificase. Y así sucesivamente. Que quien cargue algo de esos objetos deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquel que toque, aquel que sufre la secreción de flujo, antes de haberse sumergido, deberá sumergir en agua y sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo recipiente de cerámica que haya sido tocado, óigase, todo recipiente de cerámica que ha sido tocado por esta persona que tenía este flujo, estamos hablando del hombre, ¿no? Entonces deberá romperse y así sucesivamente nos va dando una lista la Torah hasta finalizar en el Pasuk 15. Cómo es que se debía de hacer las purificaciones y todo esto. ¿Ok? Por ende, ya que tenemos en conocimiento de lo que pasa con el Sab o la persona que tiene flujo, esto es bien importante. Todo esto es parte de Tahara Mishpachá, o sea, la pureza familiar. Estos son mitzvot bien importantes que debemos de mantenerlo dentro de nuestro hogar todavía. Hoy por hoy todavía se aplica estos asuntos, estos aspectos. Ahora, vamos a estudiar con respecto a la mitzvah 105. Esto ahorita las mitzvot, estas son rapiditas, son cortas y sin ningún eh, podríamos decir, atraso, porque todo esto es bien claro, bien entendible. Ok, vamos a hablar ahora con respecto de
vamos a hablar con respecto de lo que respecta a el 105 es que el semen, dice que el semen transmite impureza. Y esto lo aprendemos en Baikra o Levítico 15, Pere 15, Pasuk 16. Con respecto a este asunto, es un poco complicado, no complicado del todo, pero hay unos aspectos que vamos a entender. Por ejemplo, dice, impureza del semen, según este precepto, se nos ordena lo concerniente a la impureza del semen. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en Baikra 15 del 10, Perek 15 del Pasuk 16 al 18. Entonces, vamos a estudiarlo y vamos a leerlo con respecto a la Torah Kedoshá. ¿Qué nos dice? Entonces, por ende, flujo seminal, y esto siempre es con respecto a la Parashá Metzorah. Dice, cuando un hombre tenga polución de semen, deberá sumergirse en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier prenda o cuero que haya recibido o haya sido salpicado con respecto a este fluido, vamos a ponerlo de esta manera, para ser un poquito más cuidadosos, deberá ser sumergido en agua y quedará impura hasta el anochecer. Una mujer que se acuesta con un hombre y tiene una relación, ambos deberán sumergirse en agua y quedarán ritualmente impuros hasta el anochecer. Entonces, ¿qué sucede con esto? Me van a decir, ajá, entonces, ¿qué hago yo si tengo una relación marital lícita, o sea, permitida con mi pareja? Yo guardé mis días de nidad, y eso qué quiere decir, después de esto yo voy a estar impura después de estar con él. Sí, sí, queda una especie de tumá, pero hoy por hoy, en aquellos tiempos del Bet Hamidash, tenía que ir a hacer esto, después de tener esa relación sexual, tenía que ir a la mikveh, purificarse ambos, porque tanto como el hombre tenía que estar puro para ir a hacer su servicio, hacer la boda a Hashem, o para ir a hacer los rezos, en este caso la Tevilá Esdra, la que estaba establecida porque ya no se aplica hoy por hoy, solo se quedó prácticamente como una práctica dentro de los círculos muy ultra ortodoxos, o que en este caso están en constante estudio de Torah. Y antes de hacer la tefilá de Shaharit, va el hombre, después de que tuvo una relación sexual con su esposa, va a hacer después va a hacer tevilá y luego va a hacer su tefilá de Shaharit, ¿ya? O que está constantemente en estudio de Torah. Entonces, para estar en este tipo de estar en un nivel elevado, espiritual, y la Kabbalah habla mucho sobre ello. También entre los círculos de los grandes Mekubalim se hace esto. Es algo muy bueno hacerlo. Ahora, ¿qué respecta con la mujer? La mujer no aplica, no hay una aplicación en este asunto de que ella tenga que ir ahora, hoy por hoy, después de tener una relación sexual con su esposo, ir a la mikveh, ¿ok? Esto es así. Ahora, el hombre debe de procurar siempre, si pasó este asunto de que tuvo un derrame de esperma, entonces con el simple hecho de pasar agua sobre su cuerpo, no tiene necesidad de ir a hacer una tevilá, pasar agua sobre su cuerpo a través de una ducha, puede estar ya completamente limpio y puro. ¿Ok? ¿Dudas, consultas con lo que hemos aprendido? ¿Lo que llevamos aprendiendo? ¿No? Ok. No, todo está claro, Ray. Claro, ok, bien. Ahora vamos a tocar la mitzvah
106. La mitzvah 106. ¿Qué sucede con la mitzvah 106? Que nos menciona en este caso de Yahazaká. All right. Nos dice, con respecto a la Zavá, con respecto a la Zavá, y esto es, con respecto, ya hablamos sobre la chica que es Nidá, todos estos aspectos ya los tocamos, pero ahorita vamos a tocar a una persona eh, que es, en este caso, la Zavá es una mujer con flujo vaginal y esta la impurifica. Por ende, esto lo aprendemos donde sabemos esta mitzvah de lo que dice la Torah Kedoshá en Vaikra, Perek 15, Pasuk 25. Ahora, vamos a entender esto. La impureza de la Zavá, según este precepto, se nos ordena lo concerniente a la impureza de la Zavá. Como ya mencioné, es una mujer que padece de flujo fuera del tiempo de su menstruación. Y esto lo aprendemos en Vaikra 15, pero 15 del Pasuk 25 al 30. Por ende, esto concluye todas las leyes con relación a los síntomas que hacen que una mujer en estado de Zavá y la manera en que ella impurifica a otros. Esto viene siendo comparativo entonces en este asunto con respecto al Zav. ¿Ya? Esto es, por eso dice Zav para el hombre, Zavá para la mujer. ¿Ya? Por ende, la pureza del cuerpo, y esto es bien importante, la pureza del cuerpo, conduce a la santificación del alma. Si nosotros, muchos jajamí me explican que nuestro cuerpo, esto, carne, hueso, es una merkabah. ¿Qué es una merkabah? Como un carruaje. Si nosotros no cuidamos el carruaje, por supuesto que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, por ende, tenemos que cuidar este carruaje para poder llegar a ese lugar designado. ¿Y cuál es este lugar designado? A través de los mitzvot, santificar nuestra alma, la santificación del alma. Y protege de esta situación cuando nosotros hacemos la pureza del cuerpo, protege de los juicios censurables y de signos perversos. Ahora, la santificación del alma, queridos estudiantes, es bien importante. Todo lo referente a Tahara Mishpajá es esto. La santidad dentro del matrimonio, dentro del hogar es bien importante, ya que la santificación del alma, a su vez, en producto de un sincero anhelo de ser semejante a Hashem. O sea que cuando nosotros hacemos cuidado de nuestro alma, de nuestra, de nuestra, de nuestro carruaje. Del carruaje es importante, pero el alma mucho más. Y cuando nosotros cuidamos esto, el uno y el otro, entonces es el anhelo del alma. La santificación, cuando hacemos la santificación del alma, el alma quiere asemejarse a su creador. Por eso es cuánto importancia que dan nuestros jajamim con respecto a este asunto y con el kashrut. Bien importante. Si nosotros comemos artículos o cosas que no son kasher, va a afectar, va a mellar a nuestra neshama, nuestra alma. Entonces, igual es este asunto con respecto a las relaciones íntimas.
y respecto a la purificación del cuerpo. Entonces, de acuerdo con las palabras de la Torá, ¿no? Por ende, lo mismo, os santificaréis y te mantendréis santos y seréis santos, como nos dice en este caso en Baikra 11, capítulo 11, versículo 44, porque santo soy yo, Hashem, que os sacó, que lo santifico. Como dice en este caso igualmente en Baikra 21:8. ¿Dudas, preguntas con respecto a este asunto? Adelante con las preguntas. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Claro? Ok. Bien, hasta aquí con la clase del día de hoy. Fue corta la clase. Recibimos, wow. ¿Cuántos mitzvot? 1, 2, 3, 4. 4 mitzvot. Baruch Hashem. Avanzamos bastante. Si hay dudas, chicas, con respecto a estos aspectos, por favor, díganme en este momento para poder concluir la clase. Si no, concluimos. Está bien. Excelente. Claro. Claro, Baruch Hashem. Qué bueno. Entonces, ya que estamos en esto, ya terminamos la clase. Les deseamos un Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Se despide su amigo y rabino, Rab Yochanan Levi. Shalom, Kol Tov, Laila Tov.